Bueno, como les digo, este es un tema, una doctrina tan importante. Hemos estado repasando ya, en la semana pasada hablábamos acerca de la permanencia de los santos, la permanencia y decíamos que este tema que estamos tratando lo podemos ver justamente en la carta a Judas, cuando termina su carta, en el último versículo prácticamente termina su carta de esta manera, en los últimos dos versículos, que dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Este podríamos decir que es el versículo central de la doctrina que pretendemos explicar lo mejor posible. Por eso se ha dividido en dos partes y queremos escudriñar un poquito más, no solamente lo que es la doctrina, sino quién lo dice, ¿no? Este pasaje realmente de Judas nos introduce al tema de la permanencia. ¿Y qué es esto de la permanencia, no? Muchos que vienen de otras iglesias, que vienen a visitarnos, y tal vez los que todavía estamos aquí, queremos entenderlo bien. Esa es la idea. ¿A qué me refiero con la permanencia? Vimos que esta doctrina es clave, que es la doctrina de la eternidad, de la salvación, de la eternidad pasada, y que debe ser entendida, ya que todas las doctrinas tienen que ver con nuestra salvación y son realmente afectadas por esto. Y como dije, esto ha sido una doctrina histórica en la verdadera iglesia, y tal vez el documento donde se plasma ahí esta doctrina, donde se ve más claramente, es un documento muy importante, la postreforma. Se los dije también la semana pasada que tenemos la Confesión de Westminster, que fue escrita Westminster, básicamente culminada en 1649, y dijimos que fue el resultado de un estudio profundo entre varios eruditos, varios teólogos, muchos teólogos, se puede decir que los más prominentes de Inglaterra en esa época. ¿Y qué es lo que nos enseña esta doctrina? Bueno, ahí está, claro que podemos entender que lo que realmente significa que estaremos siempre y siempre seremos salvos. Bueno, haciendo un pequeño repaso, en primer lugar dije que la doctrina de la permanencia o de la perseverancia de los santos no quiere decir que no vamos a fracasar nunca, que no vamos a pecar nunca. No quiere decir eso. No quiere decir que un cristiano no peca, al contrario. Un cristiano desgraciadamente peca, y a veces seriamente. A pesar de ser un hijo de Dios genuino, caemos seriamente en el pecado, y vimos como el ejemplo de David, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que estuvimos viendo ese ejemplo? Bueno, la única persona en toda la Biblia que se nos dice o se nos describe que aquel que fue de acuerdo al corazón de Dios, imagínate, aquel que fue de acuerdo al corazón de Dios, es una de las personas más importantes, se puede decir, en el Antiguo Testamento. Imagínate, si así lo describe a él, imagínate qué será de nosotros. Ahí está, David fracasó terriblemente, seriamente, pero no perdió su salvación. Ese es el punto más importante cuando hablamos de la seguridad de la salvación o de la perseverancia de los santos. No estamos hablando de perfección, de ninguna manera. Estamos diciendo que un creyente verdadero finalmente, o bueno, es mejor decirlo así, no claudicará totalmente de su fe, a pesar de los fracasos, a pesar de los pecados, a pesar de las debilidades, a pesar de las caídas. No va a fracasar. En segundo lugar, dijimos que cuando hablamos de la seguridad del creyente, de la salvación o la permanencia de los santos, no queremos decir que una persona que hizo una profesión de fe o que aceptó a Cristo o profesó creer en algún momento pueda pretender depender de esa profesión.
de eso que profesó ser, o de eso que hizo, de esa, a veces lo manejan en las iglesias, de la decisión que hizo, de la decisión, como si dependiera de nosotros, ¿no? Bueno, a lo mejor los que dependen de esa decisión, por eso están como están, ¿no? Desgraciadamente, porque siguen cayendo y de manera tan terrible que están prácticamente haciendo el pecado, ¿no? Pero un cristiano verdadero que hizo una profesión tampoco puede depender de esa profesión, o de esas palabras que hizo, o del perdón que, o de lo que le pidió perdón al Señor, o del arrepentimiento que tuvo delante de Él. No estoy diciendo que no valga el arrepentimiento, pero estoy diciendo que muchas veces esas palabras, perdóname Señor, me arrepiento de mis pecados, pueden salir simplemente de los dientes para afuera. Entonces, pero una persona que está en Cristo no puede depender de una profesión así, que profesa conocer a Cristo. Realmente una persona que profesa conocer a Cristo profundamente y se arrepintió de todo su corazón, tiene vida eterna y no perecerá jamás. Esa es la clave. Una profesión superficial pues no equivale a tener la salvación y vida eterna. Y muchos profesan solo de dientes para afuera, solamente de la boca hacia afuera. Esto es lo que la confesión de Westminster dice. Y la Biblia enseña, un creyente genuino es seguro eternamente porque él perseverará en la fe. Y lo que significa es que demuestra que su fe es real, con una vida cuyo patrón es la obediencia, la piedad y la santidad. Otra vez lo repito, va a depender total y absolutamente cuyo patrón es la obediencia, la santidad y la piedad. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Bueno, ya lo dije, pero Jesús dijo el significado de la frase permanecer en Cristo o permanecer en Él, cuando se comparó con la vid y de los creyentes como sus sarmientos. ¿Te acuerdas que Él dice, permaneced en mí, Juan 15:4, y yo en vosotros? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Tajante declaración, ¿no? Y este retrato nos ilustra una unión vital que existe entre cristianos y Jesucristo. Unión vital. La palabra permanecer básicamente quiere decir quedarse, establecerse ya, finalmente, quedarse ahí. Cada cristiano está inseparablemente enlazado a Cristo en fíjate, escucha esto, en todas las cosas, en todas las áreas de la vida de Él, de la vida de Jesucristo, de su vida. Estamos entrelazados con la vida de Cristo, profundamente. Nosotros, escucha esto, dependemos de Él por la gracia y el poder para obedecer. Nos fijamos obedientemente en su palabra para ser instruidos y poder vivir. ¿No es así? Nos fijamos obedientemente para vivir así. Le ofrecemos nuestra profunda adoración y nuestra alabanza, porque Él se lo merece todo. Y nos sometemos a su autoridad sobre nuestras vidas, por encima de nuestras vidas. Los cristianos conocen a Jesucristo como la fuente y el sustentador y de sus vidas. Morimos con Cristo, escucha esto, morimos con Cristo, resucitamos con Cristo, su vida en nuestra vida, está en nuestras vidas, nada nos separa de Él, somos uno con Él y estaremos con Él para siempre. ¿Qué más queremos? Caray. ¿No es esto maravilloso? Mira, permanecer en Cristo es evidencia de una salvación genuina. El apóstol Juan se refirió a esto cuando hablaba de profesantes, quienes eran nomás profesantes, Y él lo escribió en 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es muy fuerte, es un versículo bastante fuerte, pero es la verdad. Personas que con fe genuina se quedarán. No se van a ir, no se van a retirar, no negarán a Cristo, ni abandonarán su verdad de ninguna manera. Jesús reiteró la importancia de permanecer como símbolo de la fe verdadera cuando dijo a sus discípulos, y esto suena duro, pero es además una condición en particular, casi una condición. Si vosotros permanecieseis en mí y mi palabra, dice Jesús, seréis entonces verdaderamente mis discípulos. Obviamente, si no permaneces, pues ¿cómo te vas a llamar su discípulo, no? Pero ahora quiero que nos enfoquemos nuestra atención en este tiempo que nos queda y que pues nos lleva todavía a escudriñar un poquito más. Vamos a enfocar nuestra atención a un texto bíblico que creo que nos va a ayudar mucho a entender mejor esta preciosa doctrina de la permanencia de los santos. Y vamos a ver nuestras Biblias en Primera de Pedro, que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hasta ahí. Mira, él aquí, tú estás viendo aquí en primer lugar que sois guardados. No vamos a comenzar ahí, pero vean lo que dice la frase. Resalta claramente en este pasaje que leímos. Sois guardados. Subraya esa frase. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Las dos cosas van juntas. Dios preserva a los salvados y la protección viene por medio de la fe. Dios es el que nos preserva y la protección es por medio de la fe. Y dice en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Lo estás viendo la primera frase ahí? Y por supuesto, ¿cómo no nos vamos a alegrar cuando somos guardados por Él? ¿No es cierto? ¡Qué maravilla! Si somos protegidos, imagínate, qué hermoso ser protegido de parte del Señor. Pero mira lo que dice aquí. Aunque ahora, dice Pedro, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí está. Mira, sois guardados. Es como decir, mira, vas a ser guardado hasta el final, hasta el tiempo postrero. Es decir, hasta la eternidad vas a ser guardado. Pero mientras tanto vas a pasar por algunas pruebas que vas a tener que enfrentar. Ahora mira, ¿cuáles son esas pruebas? ¿O para qué son? Mira el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Noten esto, todo lo que estamos leyendo. En otras palabras, soy protegido mediante la fe en quien creyendo, aunque ahora no la puedo ver, no lo puedo notar, no veo a Cristo físicamente. Otra vez una mención de la fe, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahí Pedro se extiende hasta el final, cuando seamos glorificados.
Como pueden ver entonces, la seguridad de la salvación está ligada a una fe que permanece y es preservada hasta el final. La perseverancia de la fe, la salvación eterna, van juntos. Noten quién es el que habla. ¿Quién es el que habla? Es Pedro, ¿no? Y como dije, yo creo que no hay una persona en todo el Nuevo Testamento que nos hable o sea más calificada para hablar de una doctrina como esta, de la perseverancia o de la permanencia de la fe en el creyente. Y pues no hay nadie más calificado que Pedro para hablarnos de ello. Aquí está. ¿Por qué? Bueno, esta es una buena oportunidad para repasar o ver algo de la vida de Pedro, ¿no creen? Y yo creo que vamos a ver algunos aspectos de la vida de Pedro. Mira, por ejemplo, en los evangelios notamos que entre los discípulos del Señor, ninguno, con la excepción de Judas, quien fue un falso, ninguno de ellos fue una persona que fracasó más miserablemente que Pedro. No hay nadie que haya fracasado más miserablemente que Pedro. Si hubo una persona que demostró debilidad en su fe, fue Pedro. Pedro se caracterizó por ser, fíjate, todo lo que tenía él, era impetuoso, era impulsivo. Algunos han leído el libro de los 12 hombres comunes y corrientes, ¿no? Seguramente. Ustedes se dan cuenta de eso. ¿Cómo era ahí? ¿Cómo lo describe el pastor MacArthur? ¿Cómo habla? Lo han notado, siempre hablaba cuando no debía, ambicioso, vacilante, débil, cobarde, iracundo. Cuando sacó su espada para cortarle la oreja a Malco, ¿te acuerdas? Él no creas que le atinó a la oreja, mira qué buen tino. No, él lo iba a partir a la mitad. Nomás aquel hizo así tantito, ¿no? Nomás le rebanó la oreja. Pero ve, qué impulsividad de este hombre, ¿no? Además de ningún otro, el Señor se expresó con estas palabras: apártate de mí, ¿quién? Tú ves esta frase, es terrible, ¿no? Digo, ¿quién te puede decir eso? Y mira, ¿quién se lo estaba diciendo? ¡Qué barbaridad! Imagínense, le puede decir a Simón muchas cosas, pero llamarle Satanás, ¡qué tremendo! Aunque las dos comienzan con ese, Simón y Satanás, pues no tienen nada de relación, por supuesto, es muy distinto. Y estas palabras de confrontación, que entre paréntesis se encuentran en el capítulo 16 de Mateo, si tú lo buscas ahí, después apúntale, son palabras que vienen casi inmediatamente después de que el Señor le pregunta: ¿y vosotros quién decís que sois? ¿Se acuerdan? Y Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Imagínate nada más. Podemos ver que eso fue muy extremoso, ¿no? De la exaltación a la reprensión más baja, ¿no? Muy duro. Fue terrible. Este era Pedro, una persona de altas y bajas. Pedro es tal vez el ejemplo más obvio de un creyente quien es capaz de tropezar seriamente. Seguramente que sí. Ser débil, ser cobarde, hasta llegar temporalmente a negar al Señor, a ese grado, negar al Señor. Y entonces pensemos por un momento, ¿qué pasa con nosotros? ¿Nos vemos a veces como Pedro? Yo a veces me veo como él. Se los digo en serio. Pero aunque Pedro, como un creyente genuino, había recibido una fe genuina, una fe de Dios, él de una u otra forma siguió adelante y permaneció. A pesar de cualquier cosa. No fracasó completamente, como lo hizo Judas, quien fue un falso, ¿no?
Aunque Jesús le haya dicho, Satanás, bueno, o sea, te aguantas, ¿no? Ya me lo dijo, me aguanto, ¿no? Y tal vez por ignorante, o lo que sea. ¿Se acuerdan de Jesús cuando le advirtió a Pedro que le iba a negar? El Señor le dijo, Jesús le tuvo que mencionar en Lucas 22:31 y le dice, ¿sabes qué? Dijo también el Señor, Simón, Simón, así muy tolerante el Señor, ¿no? He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, ¿te acuerdas? Para darte una sacudida ahí como trigo. En otras palabras, Jesús comienza a advertirle, mira, algo va a pasar, Pedro. Satanás ha pedido permiso para zarandearte, pero, ¿saben qué? Entre paréntesis, Satanás no puede tocar a un hijo de Dios de ninguna manera si no tiene el permiso del Todopoderoso. Que te quede eso bien claro. Aquí lo dice. Os ha pedido para zarandearos. Imagínate nada más. Así sucedió también con Job. ¿Te acuerdas? Que Satanás no pudo tocar a Job hasta que Dios le dio permiso. Ahora es igual también para nosotros. Para cada uno de nosotros. Pero noten que aunque Satanás se había pedido para zarandear a Pedro, mira lo que le dice el Señor en Lucas 22:32. O sea, despuesito. Pero yo he rogado por ti. Mira, parecen palabras muy sencillas. ¿Pero para qué? Para que tu fe no falte. ¿Ven eso? Entonces estamos estudiando la permanencia de la fe, pero ¿por qué permanecemos en la fe? Bueno, aquí está la respuesta. Aquí está. No solamente es porque Dios nos da la fe, sino que aquí tenemos al Señor Jesús intercediendo por cada uno de nosotros, intercediendo por los suyos. Jesús mismo dijo que Él intercedería por Pedro para que su fe no falle. Si el Señor oraba por Pedro de esta manera, su fe no podría fallar de ninguna manera. Pedro necesitaba realmente esta oración, ¿no? Realmente la necesitaba. Pedro no sabía cuán débil era y cuánto necesitaba de la intercesión de Jesús. No sabemos cuánto necesitamos de su intercesión, pero la necesitamos mucho. En serio que la necesitamos muchísimo. Pedro era una persona que tal vez se creía un poquito más que de lo que debía de haberse creído, como algunos de nosotros, ¿no? Tal vez se sintió muy fuerte en la fe. No te negaré, Señor, ¿cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? Vamos a ver Lucas 22, por favor. Versículo 33. Mira nomás lo que le dice, versículo 33. Bueno, ya le dijo en el 32, yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, versículo 33, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Fíjate nada más, todo lo que viste. Cristo ya le había dicho, mira, tú me vas a negar. ¿Qué? No, ¿cómo crees? No. Digo, de momento uno puede pensar eso también, cualquiera. ¿Cómo? No, ni me imagino negándote. No, mira, no lo voy a hacer. Tú no sabes con quién cuentas, ¿no? Y es que es así cuando uno niega la debilidad tan grande que puede uno tener, ¿no? Ay, ¿cómo crees que voy a caer? ¿Qué te pasa? Yo estuve en el seminario. Pues mira nomás, doy clase.
en el seminario, voy a ir a España. No. Uno se puede creer más que eso, de verdad. El ego y el orgullo están pero en cualquier momento manifestándose. No, tú no sabes con quién cuentas, Señor. Eso reaccionaría Pedro así: soy tu mejor discípulo. Hubiera reaccionado así: soy el líder de estos 11. Tal vez ellos podrían negarte por debiluchos, pero yo, ¿cómo crees? Para nada, para nada. Cuenta conmigo. ¿No hay gente así que te dice? ¿No? ¿Te has encontrado con gente así? Cuenta conmigo. De mi cuenta corre. ¿Cuántas personas hay así? Y justamente en el momento de la verdad sale todo lo contrario. Es una pena, pero así es. Todos somos iguales en un momento de la verdad, somos débiles y nos creemos lo suficientemente fuertes pero somos necios. Pero el Señor nos dice: el que piense estar firme, ¿qué? A mí me ha pasado y en un descuido nos vamos de bruces, caemos de narices al piso. ¡Pum! ¿Por qué? Porque hay en nosotros orgullo, unos más que otros, pero hay orgullo. Romanos 12:3 te dice que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí, y escucha por favor esta última frase, que piense de sí con cordura, por favor, en la realidad de lo que eres, de lo que soy realmente, con cordura. Ese es el problema de Pedro aquí, pero el Señor no se iba a impresionar de él, por supuesto, en todo lo que, ¿cómo crees, hombre? Estoy dispuesto a ir no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mira, cálmate. Ni vas a hacer eso y mejor ni hables. Y le dijo le dice a Pedro: mira, Pedro, te digo que el gallo no cantará antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. 3 veces que me conoces. Ahí en el versículo 34, ¿lo estás viendo? ¡Pum! Desarmado, jaque mate, ya, acabado. Y esto es justamente lo que sucedió, y sin embargo Jesús pidió que que la fe de Pedro no decayera, no fallara. ¿Por qué permitió ese problema en su vida, o por qué le permitió a Pedro negarlo? Bueno, es obvio que el Señor estaba probando su fe. Eso es lo que Pedro está enseñando en el primer capítulo de su epístola, en el versículo 7. Lo acabamos de ver ahí, acabamos de estar ahí. Que la fe sea probada con fuego, ¿no es cierto? Y si la fe tenía que ser probada con fuego, con Él, ¿cuánto más contigo y conmigo? Tiene que pasar tu fe por un fuego específico, según lo que aguantes. Ahí le subirá el Señor más, depende de lo que aguantes. Y sin embargo, ¿sabes qué? Sea el momento, sea el tiempo de prueba más fuerte, el Señor te va a guardar. Porque somos sus hijos y porque esa fe no puede decaer, no puede estar abajo de ninguna manera. El Señor necesitaba saber si Pedro era o no un creyente sincero. Y muchas veces con nosotros también sucede lo mismo. Jesús sabía eso, y también realmente nosotros debemos saber si nuestra fe es auténtica o solamente estamos aquí obteniendo un título, una membresía y se acabó. Y por supuesto Él fortalece a cada uno de nosotros para servir a otros. Alguien estará pensando: bueno, el Señor pidió que la fe de Pedro, que la fe no fallara, pero ¿qué acerca de mí, no?
El Señor sabe que soy débil, me siento débil, estoy enfrentando situaciones difíciles, tentaciones fuertes. Miren, vayan conmigo al capítulo 17 de Juan, por favor, donde nos vamos a encontrar ante la preciosa oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, una oración intercesora por los suyos. Es nuestro sumo sacerdote, como lo describe Hebreos, intercediendo por los suyos. Vean el capítulo 17, versículo 9, por favor. Yo ruego por ellos, dice aquí. Nuevamente lo ratifica. Él ruega por ti. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que, ¿qué? Por los que me diste, porque tuyos son.
Que no puede ser que nuestras facultades sean suficientes para guardar al niño de pecado, por favor. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 8, 32, 33? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si aquella persona, si aquella criatura es escogida, esté donde esté, va a ser salva. Esté donde esté, aunque salga de la prisión, caray. ¿O no? O el Señor se va a equivocar. No, se revolcó demasiado en el pecado, no lo escojo. Por favor, ¿quién es el que condenará? Lanza la pregunta a Pablo, versículo 34. Cristo es el que murió, mas aún también el que resucitó, dando evidencia que el Padre estará satisfecho de su sacrificio. El sacrificio no puede ser opacado de ninguna manera. Va a ir por sus escogidos, cuidémoslos o no los cuidemos. Los guardemos, los arropemos, los metamos en una caja fuerte así, con candado para siempre, o los saquemos al mundo. Si ellos son escogidos y punto. Y dice el que además está a la diestra de Dios, el que está, ¿y qué está haciendo ahí en la diestra de Dios? El que también ahora, ¿qué? Intercediendo por nosotros. ¿Te das cuenta? Esa es una obra continua de perseverancia en tu fe que no claudicará, que no terminará, para que no seamos zarandeados por Satanás. Pero ¿sabes una cosa? Ahí está, para que no seamos zarandeados por Satanás. Él nos va a cuidar. Una vez que una persona hace una profesión de fe, es importante, Dios lo va a preservar hasta el final. La única razón por la que somos santos y perseveramos es porque somos fuertes y porque Cristo está proveyendo lo suficientemente fuerza, lo suficientemente poder en nuestra vida para ser guardados de cualquier mal. Y el Señor nos la dio y nos mantiene hasta el final. Por eso los cristianos verdaderos no fallan totalmente y finalmente en su fe, si es del Señor, ¿me entienden? Y por si fuera poco, Romanos 8 nos dice que el Espíritu Santo intercede. La Trinidad está a favor nuestra. El Espíritu Santo intercede por nosotros, dice Pablo, con gemidos indecibles. No se puede expresar, esos gemidos indecibles no pueden expresarlo. Nos dice que el Espíritu Santo es una oración silenciosa que solamente Dios conoce. Ora, intercede a favor de aquellos que le pertenecen. El Espíritu Santo intercede de esa manera. En Romanos 8:28, mira lo que dice, vamos allá por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Escucha esto. Esto es a los que conforme a su propósito, ¿qué? Entonces, este es el propósito eterno, por el cual somos santos, o mejor dicho, sus santos fueron excluidos de la eternidad pasada a una eternidad futura en gloria. Cristo intercede por eso, el Espíritu Santo intercede por todos nosotros. Y mira lo que dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Está hablando de la gloria venidera. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Va a terminar su obra contigo. Ese es el plan y el propósito eterno de Dios. Nadie se pierde en el camino, nadie se escapa de sus manos, nadie se filtra por las grietas del mundo, todos llegan al final de la meta, por lo cual son predestinados para eso. Todos llegaremos a la gloria eterna. La salvación es eterna porque no depende del poder humano. Depende de Dios. Y si Dios la dio, Dios no es hombre para que se arrepienta.
Punto. No depende del hecho de ser muy fiel o del hecho de ser muy devoto o muy religioso y no hagas esto y no hagas otro y no veas esas cosas. No depende de nosotros. Depende de la obra que quiera hacer a través nuestro, a través de la Escritura. Si la salvación se pudiera perder, si tú piensas que si tú pudieras perder la salvación, ¿sabes qué? Ni así la perderíamos. Si tú quisieras perderla, ni así la perderías. ¿Por qué? Porque está garantizada. Porque no perderíamos la salvación simple y sencillamente porque no es mis esfuerzos, no es mi obra, no es mi trabajo, no es mis méritos, nada. Es la obra de Dios. Cumple tú, da ejemplo de tu pureza y santidad y deja que todo lo demás siga adelante, ¿no? Y verás que va a tener un resultado eficaz. Entonces, Él continúa en nosotros, produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer. Fíjate, el querer como el hacer. ¿Qué es de nosotros entonces? Nada. El querer, Él lo produce. El hacer también. ¿Por qué viniste a Cristo? ¿Sabes por qué? Porque fuiste movido por el Espíritu Santo para venir a Cristo. Nada más. Y lo quisiste hacer, ¿no? Por supuesto. Y no puedes decir que fue tu mérito. Por supuesto que no. Cristo te llamó. Cristo intervino en una oración intercesora para traerte a la fe, aunque todavía no fueras de Él. ¿Me explico? Aunque todavía no sucedía la salvación en tu vida, Él ya estaba intercediendo por ti. El Señor declara a través del profeta, vamos a ver en Jeremías algo importante, capítulo 32. Jeremías 32, 40. Con esto terminamos. Y haré con ellos pacto eterno. ¿Estás viendo esto? Que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Mira nada más todo el compromiso que desde antes Dios tiene para con nosotros, para con los suyos, para con aquellos que serían de Él. Ahí está. ¿Ven la obra en el corazón? Noten esa afirmación. Esta es la naturaleza de la salvación eterna. Él mueve el corazón de tal manera que los creyentes no se aparten de Él. La fe que salva es una fe perseverante, es una fe de principio a fin. Si fuera obra nuestra, entonces la perderíamos, pero ya. Como lo hacen los católicos cuando lo confiesan su pecado al cura, ¿no? Llegan y padre, acúseme de que hice esto o aquello, y aquel te da la absolución de tus pecados como si tuviera el poder, digo. Y te los perdona, sales de ahí, ¿y qué? Pero al segundo ya estás igual. Así han venido muchos a Cristo, creen que son y no son. Creen que por asistir a la iglesia son creyentes. Creen que por estar dando ofrendas son creyentes, por venir a un estudio son creyentes. No es eso. ¿Dónde están tus frutos? Muéstrame la fe, por favor, con los frutos, por favor. Quiero ver tus frutos. A ver, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis, lo cual quiere decir que yo tengo que verlos. O cualquiera de las personas que están en la iglesia, ¿no? Tienen que verlos. O otras personas que lo vean, no solamente yo. ¿Dónde están tus frutos?
Entonces, ¿sabes qué? Si no haces de acuerdo a lo establecido por Dios, la salvación tiene un proceso. Es encaminada hacia la prosperidad en el sentido espiritual. Santificación, proceso de santificación. Acuérdate que es justificación, santificación y glorificación. 3 cosas importantes. Somos nosotros hechos para eso, para la justificación, ser justificados por Cristo, para la santificación en el proceso de nuestra vida espiritual y glorificación cuando Cristo venga por su iglesia y seamos aptos para el reino de los cielos. Oremos a nuestro Padre Celestial.